Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Signoret, trabajo en la UAM Iztapalapa y bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de esta sesión especial, a Lourdes Palacios y Pavel Ramos Martínez, por darme la oportunidad de estar aquí y también agradecer a todos los organizadores del Congreso y a la sociedad matemática en general por organizar estas reuniones en donde podemos compartir sobre nuestro trabajo. Bueno, hoy les quiero hablar sobre algunos operadores en algunas álgebras de funciones continuas. Nosotros hemos estado trabajando en ciertas álgebras de funciones continuas, las álgebras de funciones continuas vector valuadas con pesos, definidas en un espacio completamente regular. Este, y a lo largo de este tiempo hemos obtenido algunas propiedades interesantes de estas álgebras, propiedades que se pueden heredar de las correspondientes en el álgebra A, el contradominio, como la existencia de un neutro, la completitud, la M-convexidad, la convexidad, algunas propiedades espectrales, algunas propiedades de densidad, propiedades de la descomposición de Arens-Michael, en fin, ese tipo de cosas. Y hoy quiero platicarles sobre nuestro interés en esta relación muy conocida entre las álgebras topológicas y la teoría de operadores. Entonces, lo que quiero es platicarles sobre unos ejemplos, unos pocos, de operadores en álgebras de funciones continuas, específicamente operadores en el álgebra CV0 de Quizá, que es la que hemos estado estudiando. Estos resultados que les quiero platicar no son nuestros, están en la literatura, pero nos han servido de motivación y tenemos gran interés y estamos trabajando sobre pues, las propiedades en general de esta álgebra y desde luego su relación con la teoría de operadores. Entonces vamos a empezar. Desde luego la plática empieza con esta introducción. Vamos a hablar algunos preliminares, las cosas necesarias para el desarrollo de la plática, el álgebra CB0 de quizá. Luego hablamos muy someramente de operadores y en particular operadores en CB0 de quizá, entre los cuales vamos a destacar los operadores de multiplicación y los operadores de composición. Bien, entonces empezamos con que una álgebra topológica es una álgebra asociativa, en que es un espacio vectorial topológico y donde la multiplicación de anillo es separadamente continua. El álgebra se llama localmente convexa si es una álgebra topológica que también es un espacio localmente convexo. En este caso, la topología se puede definir mediante una familia de seminormas, que denotamos en este caso así. Como ustedes saben, un espacio completamente regular es un espacio topológico que tiene esta propiedad. Si yo tomo un punto y un cerrado que no lo contiene, entonces hay una función continua que los separa. F de x0 es 1 y f de x es 0 para toda x en f. Bien, un concepto importante para nuestro desarrollo, pues es desde luego las familias de Nashvin, que nos van a ayudar a definir el álgebra CF0 de quizá. Para un espacio completamente regular de Hausdorff y de una familia de funciones superiormente semicontinuas no negativas, vamos a decir que V, esa familia, es una familia de Nashvin si satisface tres propiedades. Bueno, cuatro, tres. Una, para cada x en x existe V tal que V de x es positivo. Las funciones en V tienen esa propiedad. Segundo, si yo tomo un elemento de D y un escalar positivo, el múltiplo escalar también está en B. Y es un conjunto dirigido en ese sentido que da dos, existe un tercero que los mayoriza. Bueno, adicionalmente vamos a suponer que B es distinta de cero, siempre hay un punto que no es cero. Y si B, las familias de Nashvin se pueden comparar. Si B y U son dos familias de Nashvin cualesquiera, se dice que B es menor o igual que U. V menor o igual que U. Si dado V en V, existe una U en U, tal que V es menor o igual que U.
Vamos a usar esta anotación. Para cada D en V escribimos NV, este conjunto donde es positivo, y en general para cada epsilon, N epsilon de B es el conjunto donde es mayor o igual que epsilon. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro espacio CB0 de XA. El contexto que siempre vamos a estar manejando es X un espacio completamente regular de Hausdorff y A una álgebra localmente convexa. Vamos a denotar con C de XA el espacio de todas las funciones continuas definidas en X con valores en A. Continuas de X en A. Y vamos a definir el siguiente espacio de funciones continuas pesadas con valores vectoriales. C de 0 de XA son todas aquellas funciones continuas de X en A para las cuales este producto, V de X por la seminorma alfaésima de F de X, es una función acotada y se anula al infinito. Y esto sucede para toda V y toda alfa. Este es un espacio vectorial con las operaciones usuales de funciones vector valuadas, las funciones dadas por las funciones, las operaciones dadas por las operaciones en el contradominio. Bueno, pero nosotros queremos que sea un poco más que un espacio vectorial, bueno, mucho más. Queremos que sea un espacio localmente convexo. Entonces definimos una familia de seminormas. Tomamos alfa en I y V en V. Entonces la alfa vésima seminorma de F es este supremo que existe por la definición del espacio para toda F en CB0 de XA. De esta manera, el espacio, con su familia de seminormas, resulta un espacio localmente convexo. Por cierto, cuando A es igual a C, se denota CB0 de X en vez de CB0 de XC. Bueno, así se hace en la literatura. Esta definición, este espacio CB0 de XA, desde luego depende fuertemente de la familia de Nashvin. La familia de Nashvin hace como proveerle al espacio CB0 de XA de una topología muy particular. Para eso les quiero presentar 4 ejemplos de CB0 de XA para ilustrar cómo, dependiendo de la familia, pues se van a obtener espacios y topologías muy particulares. C de 0 de XA. Entonces empiezo con V, las funciones continuas positivas sobre X de soporte compacto. Entonces, en ese caso, C de 0 de XA resulta ser C de XA, el espacio de todas las funciones continuas vector valuadas con la topología compacto abierta. Segundo ejemplo, ahora vamos a tomar V, la familia de Nashvin, de las constantes positivas. En ese caso, CB0 de XA es C0 de XA, el espacio de las funciones continuas vector valuadas que se anulan al infinito con la topología de convergencia uniforme. Se fijan cómo la función, la familia de funciones V determina, bueno, el espacio y su topología. Tercer ejemplo, vamos a tomar los conjuntos compactos de X, sus características y sus múltiplos positivos, escalares positivos. En ese caso, C de 0 de XA es CC de XA, el espacio de las funciones continuas vector valuadas con la topología compacto abierta. Este espacio es muy conocido, ¿no? Cuarto ejemplo, ahora tomen las funciones continuas positivas que se anulan al infinito, todas. CB0 de XA entonces resulta CB de XA, B de bounded, el espacio de las funciones continuas y acotadas vector valuadas con la topología estricta. Esta topología estricta es un poquito más especial. Es la topología dada por pues por los pesos, precisamente. Este espacio también es bastante conocido, tal vez menos, pero ahí se ve pues que con las V's particulares pues se obtienen este, espacios y topologías bastante particulares. Bueno, hasta este momento, todos estos son espacios localmente convexos, pero también se pueden garantizar que ese espacio localmente convexo no solo es un espacio, es un álgebra. De hecho, una álgebra localmente convexa. La condición más
popular para la cual sucede eso, que el espacio es una álgebra localmente convexa, es que A tenga una multiplicación conjuntamente continua. O sea que la multiplicación no solo sea separadamente continua, variable por variable, sino conjuntamente, que sea continua con la topología producto, pues conjuntamente continua. Pero esa no es la única propiedad que garantiza que CB0 de X es un álgebra. Hay otras. La UBI estudió muchas de esas propiedades en Marruecos. Al final ahí está la cita del trabajo de UBI y tiene varias condiciones para las cuales CB0 de XA es un álgebra localmente convexa. Lo que vamos a hacer en esta plática es simplemente suponer que CB0 de XA es un álgebra localmente convexa. Y eso sucede de muchas maneras. Una de ellas es la multiplicación conjunta continua, pero hay muchas otras. Bueno, entonces vamos a suponer que es un álgebra localmente convexa. Ok, todo el mundo conoce lo que es la teoría de operadores. Un operador en un espacio vectorial es una transformación lineal de V en sí mismo. Y la teoría de operadores es el estudio de los operadores lineales en espacios de funciones. O sea, la V es un espacio vectorial topológico. Esta es una teoría de una rama del análisis funcional y desde luego depende fuertemente de la topología que se le esté dando a V. Son espacios con topología. Y bueno, vamos a empezar nuestra exposición de operadores en CV0 de XA. Entonces necesito algunas notaciones y definiciones. Vamos a denotar con L de E al espacio de todas las transformaciones lineales de E en sí mismo. Y con B de E al subespacio de las transformaciones lineales continuas de E en sí mismo. Vamos a denotar igualmente con F de XC, con X un espacio topológico, al espacio de todas las funciones lineales de X en E, nada más lineales a secas. También vamos a denotar con N, caligráfica, una vecindad, base de vecindades abiertas de 0 en E. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo de operador en CB0 de XA. Entonces, estoy buscando funciones lineales continuas de CB0 de X en A. Y desde luego, para obtenerlas, pues va a estar involucrada la estructura de CB0 de XA. Y esta depende fuertemente de la familia V. Entonces es de esperarse que los operadores que yo encuentre tengan relación con la familia V. Vamos a ver que efectivamente así. El primer ejemplo es digamos, el ejemplo más sencillo de operador. Es simplemente multiplicar por alguien. Vamos a tomar teta y psi, dos funciones así. Teta de x en c y psi de x en a, dos funciones. Entonces la multiplicación por escalares en a y la multiplicación de vectores en a inducen dos transformaciones lineales. Vamos a llamarles m teta y m psi de c de XA en f de XA. Tomo una función y lo que voy a obtener es una función lineal. ¿Ok? Simplemente una función lineal. M teta de f es teta por f y m psi de f es psi por f. Desde luego este punto y este punto no son el mismo. Este es por escalares, este es por la multiplicación en A. Y desde luego la multiplicación de funciones se define puntualmente. Bueno, estas funciones me llevan c de xa en f de xa. Si sucede que m de teta y m de psi toman valores en c de xa, no solo en f de xa, sino en c de xa, son continuas. Su imagen son funciones continuas. Y además las funciones m teta y m psi son continuas, entonces se llaman operadores de multiplicación en c de xa, inducidos por teta y por psi. ¿Ok? Entonces, si esto sucede, que no puede no suceder en general, si esto sucede, son operadores. C de xa en C de xa, continuos, y se llaman de esta forma. Bueno, CV0 de xa, mi función, ay, mi álgebra esta es
un subespacio de C de X A. Entonces me interesa ver cuándo M teta y M psi son operadores no de C de X A, sino de CV0 de X A. Y la respuesta va por como sigue. Tomo un completamente regular de Hausdorff, veo una familia de Nashville y a una álgebra localmente convexa, como siempre. Teta y psi, dos funciones, aquí ya empiezo a pedirles, continuas, para empezar. Y además les pido que no se anulen en ningún punto. Entonces, estos conjuntos, B punto teta entre barras, la familia de todos los B por valor absoluto de teta, con V en V, esta es una familia de funciones. Y esta otra, B teta punto bolita psi, aquí definida, son familias de funciones. Familia de funciones definidas en X con valores complejos. Bueno, pues resulta que son familias de Nashville, con la definición de Nashville que dimos hace ratito. Estas dos familias nuevas son dos familias de Nashville. Bueno, y estas son las que me van a dar el criterio. Este es un teorema o dos teoremas de Singh y Manjas en el 91. El primero dice así, es para M. Yo tengo, como siempre, mis hipótesis, y sea teta de X en C una función continua que no se anule en ningún punto, como ya consideramos. A ver, además vamos a suponer que CB0 de X es esencial. Entonces, esta función de CB0 de XA toma valores en CB0 de XA y es un operador de multiplicación. Ajá. Sí, solo sí, esta familia de Nashville es menor o igual que la familia de Nashville original. Esta es la condición para tener el operador. ¿Ok? Bueno, este es un operador relativamente sencillo. La condición que obtenemos para que sea un operador de mi álgebra, pues es relativamente sencilla. Vamos con la otra y luego hacemos algo un poquito más complicado. Otra vez las hipótesis de siempre. Ahora A es una álgebra localmente M convexa, es decir, las seminormas son submultiplicativas y tiene unidad. Vamos a tomar psi, una función continua, como ya lo habíamos hecho, que no se anula en ningún punto de X. Y vamos a suponer también que CB0 de X es esencial. Entonces la función M psi, que me interesa, sí, es un operador de multiplicación. Sí, solo sí, esta familia que introdujimos hace un momentito es menor o igual que B. Aquí está otra vez la condición para las familias de Nashville. Me determinan cuándo el operador este sí es un operador de CB0 de XA. ¿Ok? Otra vez, esta es una condición bastante sencilla, el operador es bastante sencillo. ¿Qué les parece que vamos a una cosa un poquito más complicadona? A ver, ahora vamos con los operadores de composición. Este es un operador sencillo, pero ya es un poco más complicadón. Vamos a empezar con un operador en CB0 de X. Y en las siguientes láminas voy a ir a un operador de composición en CB0 de XA. Entonces déjenme empezar con CB0 de X. Me tomo, como siempre, mi espacio y phi una función de X en X. Entonces phi induce una transformación lineal, C phi, de C de X, C, complejos, a F de X, C, complejos, de C de X a F de X. ¿Cómo? Pues componiendo. Phi es una función que va de X en X y luego F es una función que va de X en C. Entonces la composición es una función que va de X en C. Si C phi toma valores en C de X, es decir, si no solo es una función lineal, sino que si no solo es una función, sino que es una función continua, y además la C phi es continua, entonces C phi es llamada el operador de composición en C de X inducido por phi. Bueno, como en el caso anterior, esta familia, la familia de composiciones, es nuevamente una familia de Nashville y la denotamos con V paréntesis phi, es las composiciones. Es una familia de Nashville. Y el criterio es muy similar, miren.
Un espacio completamente, esto es de Singh y Summers en el 88. Yo tengo un espacio completamente regular de Hausdorff, ve una familia de Nashville, también CB0 de X esencial. Entonces, la función que decimos de X en X induce un operador de composición en CB0 de X. Sí, solo sí. Aquí ya hay tres propiedades. Phi es continua, V es menor o igual que V de phi. Y hay una tercera, para cada V en V y epsilon mayor que cero y K un conjunto compacto en X, esta preimagen, intersección NE, los que son mayores o iguales que epsilon, es compacto. Bueno, entonces ya las condiciones son un poco más elaboradonas. Fíjense que ahora vamos a tomar un operador de composición, pero en CD0 de XA, ¿ok? La situación es similar a la anterior, un poquito más complicada. X, como siempre, ve una familia Nashville en X. Vamos a tomar ahora dos funciones, phi de X en X y psi de X en L de A. Psi es una función que va de X en el espacio de las funciones continuas de A, de las funciones lineales, perdón, de A en A. Dos funciones. Entonces, phi y psi inducen una transformación lineal que vamos a denotar con W psi phi de C de XA en F de XA, nada más F, ojalá fuera C de XA, definida como, aquí tengo que explicar algo, aquí es el punto, es donde entra el argumento, es decir, para F en C de XA y X en X, W psi phi de F es una función que va de X en A. Entonces se la aplico a X, ¿cómo? Empiezo con psi de X, este es un operador, este va de A en A. Se lo aplico a f de phi de x. Esa es la definición de la W. Bueno, si esta W toma valores en C de XA, va de C de XA en C de XA, y es continua, entonces es llamada el operador de composición con pesos en C de XA, inducido por psi y phi. Vamos a abreviarlo con OCP, operador de composición con pesos. ¿Ok? Y vamos a dar la caracterización de cuando este es un operador en CD0 de XA. Para eso necesito un poquito cosas previas. Eh, Vamos a tomar un espacio completamente regular, una familia de Nashville. Vamos a decir que X es un VR espacio. Si cada función de X en R es continua, siempre y cuando sus restricciones a estos conjuntos son continuas. Por eso es VR espacio, depende de la familia V. Segundo, una función es localmente constante si es constante en una vecindad. Si para cada y en y existe una vecindad, tal que phi es constante en V. Tercero, un operador se llama compacto si la imagen de los conjuntos acotados son conjuntos compactos. Y una función de x en B de E, las funciones continuas lineales de n, se aluna al infinito si para cada vecindad y cada conjunto acotado B existe un compacto tal que psi de x de B está contenido en G para cualquier x que no está en K. Si comparan esta definición reflexionando un rato, sí dice que se anula al infinito, se parece mucho a la definición de anularse al infinito de una función real, por ejemplo. Bueno, entonces con estos elementos, Manjas en el 2010 dio esta caracterización. Si ven ustedes, pues está un poquito más complicada. Vamos a empezar con nuestro completamente regular, que además sea un VR espacio, un álgebra localmente convexa completa y phi una función continua. Entonces la W que nos ocupa es un OCP, un operador de composición con pesos, si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Y hay 6 condiciones. Uno, si es continua con la convergencia uniforme, con la topología de convergencia uniforme en acotados. Segundo, para toda V en V y G vecindad existe una U en V y una H en la vecindad, tales que
U de phi de x de y está en h. Cuando esto pasa, entonces pasa esto otro. Para todas x y y, x en x, y en a. ¿Ok? Tercero, para cada B en V, G vecindad y K un conjunto compacto en X, este conjunto, preimagen de K intersección este conjunto, es compacto. Cuarto, phi es localmente compacta en el complemento del cero de psi. El cero de psi es este, donde se anula. Quinto, para cada x en x, psi de x es un operador compacto. Y sexta y última, psi de x en b de a se anula en infinito. Entonces, como ven ustedes, pues aquí hay 6 propiedades, está más complicada la caracterización. Desde luego que depende fuertemente de la V, ya desde aquí, ¿no? Desde que sea un VR espacio. Este, está la prueba de este teorema, pues no es nada fácil, pero bueno, este es un buen ejemplo de un operador en C de cero de x. Es más o menos esto lo que les quería yo platicar. Espero que haya quedado claro que pues los operadores en el álgebra C de cero de XA pues, están fuertemente relacionados, bueno, con la estructura de C de cero de XA, como debe ser, y con la familia de Nashvin V, la topología definida por esa familia. Aquí hay alguna bibliografía, este es un libro muy general. Aquí tenemos algunos trabajos previos. El Khan, que es un libro que debemos de consultar todos los que hacemos álgebras de funciones pesadas. El Malios, que es un libro clásico de álgebras topológicas. Luego aquí están los artículos que he citado el día de hoy. Aquí hay otro artículo con un trabajo previo de donde también saqué cosas para esta plática. El Roiden, que es muy clásico para las álgebras de funciones. Aquí están otros dos de los que cité el día de hoy. Y el Chelasco, que es clásico en el álgebra, en álgebras topológicas. Bueno, espero que les haya gustado esta plática sobre operadores en unas álgebras de funciones continuas. Muchas gracias y hasta la próxima.